presidente de la República, que, como ha dicho él, enviará ese cuerpo legal para proteger el uso progresivo de la fuerza y la actuación de los organismos de seguridad en el momento de hacer frente a un hecho violento, delictivo. Vamos a cambiar de tema, pero también vamos a enfocarnos en esto de la inseguridad. Con nosotros a esta hora, Monseñor Luis Cabrera, él es presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, nos recibe a esta hora desde Guayaquil. Monseñor, buenos días. Muy buenos días, encantado de poder dialogar con usted. Monseñor, muchas gracias. El tema fundamental es la posición de la Iglesia, que como bien lo hicieron partícipe ustedes hace algunas semanas, pero también hace más de un año, cuando se habló de esto de la despenalización del aborto, era esto, que ahora es una ley que tiene que ver con la interrupción voluntaria. Pero me gustaría, antes de entrar en detalle de este tema central, su opinión a propósito de esta ola de violencia. Usted vive en Guayaquil y usted tiene que ver eso todos los días y a cada rato, crímenes violentos, inseguridad, desde el robo a un almacén hasta estos asesinatos violentos. ¿Qué podemos hacer como sociedad, además de estas acciones que ha dicho el presidente, para poder bajar este nivel de violencia? Porque todo está en la desigualdad, la falta de oportunidades de la gente más pobre, pero sobre todo porque además la droga se ha tomado en los barrios, que es uno de los orígenes, dicen los especialistas, de esta ola de violencia. Creo que a todos los ecuatorianos nos preocupa el tema de la seguridad, y el gran desafío justamente está en qué podemos hacer para que ese mundo tan anhelado de paz sea una realidad entre nosotros. Yo creo que el principio básico, fundamental, es no quedarnos únicamente en los síntomas de las expresiones de la violencia intrafamiliar en la calle, en las cárceles, sino ir a la raíz, ir a las causas. Y creo que para nosotros hemos identificado, hay dos causas principales. La falta de trabajo. Hay cientos y miles de personas que viven en la desocupación, que no saben qué hacer, sin querer justificar, ¿no? Pero a veces este tipo de realidades, la falta de trabajo hace que la gente pues entre en este mundo tan complicado, en ese camino sin salida, diríamos, de la venta de droga, el microtráfico, el gran tráfico. También otro problema serio es la educación. Hay cientos y miles de niños, de jóvenes abandonados a su suerte. Nosotros tenemos, fíjense, por poder hacer un pequeño ejemplo, un comedor popular para 50 adolescentes. De los 50 adolescentes, apenas 10 han ido a la escuela. Los demás no saben leer, no saben escribir. Entonces, ¿qué futuro les espera? Entonces, sí creo que el tema de la violencia hay que profundizarlo, hay que llegar a las causas y buscar las soluciones adecuadas ahí. Por supuesto que los fenómenos, los síntomas, como decimos, están ahí y son realmente los que tienen que hacernos pensar. Entonces, esa sería la invitación a ir más allá, como digo, de estas expresiones de violencia que a todos nos afectan y a veces nos aterran. Pero hay que ir a las causas. Si no llegamos a las causas, va a ser muy difícil realmente cualquier propuesta que se quiera plantear. Sí, precisamente, monseñor, a propósito de eso, hay una comisión de pacificación de las cárceles, donde entiendo también la Iglesia va a participar, o por lo menos tenía un representante. ¿Y cree usted que se pueda llegar a algo concreto con esto de pacificar las cárceles, o por lo menos intentar llegar a un acuerdo entre estas bandas y grupos delincuenciales? ¿Será posible? Bueno, digamos, de la información que yo tengo, es que ya han habido algunos acercamientos a los jefes de estas bandas para llegar a un acuerdo, diríamos, de no violencia. Pero igualmente ahí, fíjese, el problema central está en la falta de un sistema de rehabilitación. Entonces, si no hay una rehabilitación en todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel pues, laboral, a nivel legal, a nivel pues inclusive espiritual para las personas que creen en Dios, es muy difícil. Entonces ya varias veces he escuchado, ¿no?, una expresión bastante fuerte, decir que las cárceles son como esas grandes bodegas donde están los seres humanos hacinados. Entonces hay varios problemas también estructurales, legales que afrontar. En todo caso, nosotros como Iglesia seguimos colaborando para que esa anhelada pacificación pueda también alcanzarse en los niveles posibles, ¿no? Posibles. Pero se van dando pequeños pasos y creo que como hay un plazo también de 6 meses para que esta comisión pueda presentar alguna sugerencia, algunas recomendaciones, o sea, hasta ahí llega la comisión también. Por eso no hay que crearse demasiadas expectativas, ¿no? Yo creo que todas las personas que están ahí son profesionales, personas honestas, personas con una experiencia maravillosa y que van a aportar enormemente para que esta pacificación
al menos pues se inicie, sea el comienzo de un gran proceso de pacificación en todas las cárceles. Bueno, señor, ahora sí entro en materia. La Corte Constitucional resolvió en abril del año pasado despenalizar el aborto en casos de violación específico. Y bueno, usted ya ha visto todo lo que ha sucedido en la Asamblea. ¿Por qué la Iglesia y los colectivos pro vida, a favor de la vida, creen que efectivamente esta reforma o esta nueva ley denominada interrupción voluntaria del embarazo por violación también atenta al principio de la vida desde su concepción? Bueno, nosotros como Iglesia siempre defenderemos los derechos. Y el primero y fundamental derecho a la vida desde la concepción, tal como la ciencia lo ha demostrado. No es una cuestión aquí de filosofía, de religión, de creencias. Es una cuestión de la ciencia médica y de varias ciencias médicas, solo por enumerar algunas de ellas, ¿no? La biología molecular, la embriología, la genética, han demostrado hasta la saciedad que la vida comienza pues en la concepción. Entonces la vida. Por otro lado, es el derecho también de la mujer a su integridad física, psicológica, espiritual, a su principio de libertad, que hay que defender. Son derechos fundamentales, así como hemos hablado del derecho a la seguridad. Entonces nosotros estamos en ese camino de defender los derechos de las personas. Lógicamente que nosotros en la carta que pusimos decíamos que ahí se parte de dos presupuestos sin fundamento, y diríamos sin fundamento científico. La Corte Constitucional, por ejemplo, ordena que la Asamblea señale un plazo hasta el cual se puede abortar sin que sea delito ni crimen. Pero es un presupuesto falso porque están partiendo de que la vida no comienza en la concepción, sino a la segunda, a la tercera, a la 14ª, 20ª semana, y por eso lo desplazo. O sea, desde el punto de vista médico-científico no tiene sentido, porque en cualquier etapa en que se intervenga, hay un aborto, pues se muere un ser humano. Es un ser humano, ya sea pues como cigoto, como embrión, como feto, pero hay un ser humano. Lógicamente que entran conceptos ahí de carácter más filosófico como el concepto de persona. Y dice, es que no es persona, que la persona comienza recién cuando nace, pero ¿qué entendemos por persona? Entonces yo creo que es importante también, por eso ese es un principio, digamos, que nosotros vemos, con todo el respeto que se merece la Corte Constitucional, pero que está partiendo de un principio sin fundamento científico. Y el otro principio, que veo también ahí, es un principio jurídico, el creer, el pensar que el aborto es un derecho. Ninguna ley ha reconocido, es que el derecho a matar no existe. Luego la ambigüedad, usted ha dicho muy bien, ¿no? La ambigüedad con que se manejan estos temas. Se habla de interrumpir un embarazo, en este caso por violación. Pues sabe que no hay tal interrupción. Aquí se acaba con la vida. No es que se detiene un proceso para continuar. Sin embargo, es un lenguaje que sabemos confuso, un lenguaje eufemístico, ¿no? Para tapar, para ocultar lo que hay detrás de eso. Entonces, esos son los dos presupuestos que nosotros hemos evidenciado, hemos dicho, pues, que deberían, ¿no? Pues, lógicamente, discutirse, porque no es un derecho. Porque si usted lee los demás artículos del proyecto de ley, parten de ese presupuesto. Entonces, si es un derecho, el gobierno tiene obligaciones. Y ya vemos que hay muchos de los temas en el campo de la salud, en el campo de la educación y otros campos de la comunicación, porque el partido de que es un derecho tiene obligaciones serias, obligaciones legales, económicas, médicas, en fin, una serie de cosas. Entonces nosotros vamos a ese punto, ¿no? A ese punto fundamental. Y pensamos que se debe partir de verdades médicas y de verdades jurídicas. Monseñor, muchos legisladores que están con una posición similar a la suya, es decir, pro vida, y algunos incluso juristas y científicos médicos importantes, respetables, han dicho que detrás de esto hay, digamos, un libreto o una agenda de los grupos feministas de extremos. Porque claro, al principio se habló de estas 28 semanas para interrumpir el embarazo, etcétera, etcétera, cuando prácticamente, y así es científicamente, no lo digo porque lo creo, sino porque un médico lo puede certificar, a las 28 semanas ya es un ser completo, vamos, 7 mesino, que muchos seres humanos nacen prematuramente a los 7 meses. Les digo esto porque efectivamente, del otro lado dicen que en cambio
aquí se quiere proteger al violador y no a la violentada, en el caso de las mujeres y sobre todo niñas. El argumento principal de aquellos legisladores que mantienen la tesis de la interrupción del embarazo es que miles, cientos de miles de jóvenes adolescentes quedan embarazadas fruto de violación de su entorno más cercano, familiares, amigos, etcétera, etcétera, educadores, etcétera, y que a ellas se está perjudicando. Bueno, usted ha dicho la verdad, ¿no? Que más allá de lo coyuntural, de lo que estamos en ese momento discutiendo, hay otros intereses, inclusive que van más allá de los movimientos feministas, más allá. Hay una Agenda 2030 que se llama, ¿no?, de las Naciones Unidas, donde abiertamente pues, ellos manifiestan que el aborto es uno de los puntos fundamentales que hay que promover, que hay que legalizar en todos los países. Y eso se impone porque se impone. Entonces hay una agenda mucho más, una agenda de carácter político para dominar, controlar a los seres humanos, y por supuesto una agenda, yo digo, también de carácter económico, porque el aborto representa miles de millones de dólares. Esas cosas no se dicen fácilmente. Luego yo creo que también es importante aquí, ¿no?, las estadísticas. Siempre se da por supuesto de que son miles de niñas violentadas y embarazadas. Pues no están así. Es verdad que hay unas cuantas niñas que han sido pues violadas y como fruto de eso han quedado embarazadas, pero si más se habla de miles, ¿no?, inclusive pues utilizando estadísticas por ahí. Pero más allá de eso, fíjense, yo creo que es importante lo que usted ha señalado también, sobre todo un tema que está en discusión, y es que no haya denuncia, que no se denuncie el violador. Basta que la persona violentada, pues declare que ha sido violada. Entonces, al no haber denuncia, automáticamente pues el agresor queda en la impunidad. Nadie puede saber quién ha sido el violador. Y la niña, la mujer, queda desprotegida totalmente. Entonces, sin denuncia, no puede haber investigación y luego pues ya el juicio y la sentencia. Entonces yo creo que también eso es importante. Si queremos realmente defender a la mujer como tiene que ser, y eso estamos plenamente de acuerdo, pues tiene que haber también la denuncia. ¿Cómo se hace? Pues eso tienen que determinarlo, por supuesto. Esa es la competencia de la Asamblea Nacional, de cómo hacer para que esa denuncia realmente desate todo un proceso de investigación. Y finalmente, pues yo creo que aquí también se mezclan las cosas. O sea, hay el crimen de la violación, por supuesto, es abominable, detestable, todo lo que queramos. Pero también es el otro crimen del aborto. Entonces se quiere solucionar el crimen de la violación con otro crimen del aborto. Por ejemplo, del niño, por nacer no se dice absolutamente nada, se le reduce a un producto, a un conjunto de células, y hasta con desprecio he escuchado por ahí algunos legisladores decir, es un embrión, es un feto, ¿no? Un feto. Oiga, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ser humano, ¿no? Un ser humano. Yo pregunto, ¿quién de los legisladores no fue un cigoto, no fue primero un óvulo fecundado? Todos hemos sido. ¿Quién no fue un embrión? Todos hemos sido un embrión. ¿Quién no fue un feto? Todos hemos sido un feto. Entonces yo creo que es importante también recordar. Y para concluir, fíjense, muchos de estos movimientos defienden los embriones de los animales. Inclusive está penado, pero el embrión humano queda pues prácticamente abandonado a su suerte. Entonces tiene un poco de coherencia también, ¿no? Pues para las personas que dicen que el ser humano comienza a ser sujeto de derechos únicamente cuando nace, igual que recuerden que la naturaleza en general, fíjense, la naturaleza es reconocida en la Constitución como sujeto de derechos. Bueno, por lo menos también pongámonos de ahí parte de la naturaleza, ya que no quiero reconocernos como seres humanos, como personas. Ese es mi breve comentario a lo que usted pues muy gentilmente me ha propuesto para hablar en esta mañana. Monseñor Luis Cabrera, y muy clara la posición de la Iglesia, usted representa a toda la Conferencia Episcopal. Muy gentil, muchas gracias. Gracias a ustedes y que defendamos siempre los derechos, el derecho a la vida y el derecho a la mujer, por supuesto. Está abierto el debate y aquí estamos para dar voz a todos. Muchas gracias al presidente de la Confederación Episcopal Ecuatoriana y al arzobispo de la ciudad de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. 7 de la mañana con 34 minutos, vamos a la pausa. Regresar, estará con nosotros Yogo Laicoa, es miembro de Max Security, una organización que da seguridad privada. Con él analizaremos el impacto que puede tener este uso progresivo de la fuerza, si efectivamente se aprueba y cómo un policía militar puede hacer su uso de su arma de fuego en casos excepcionales.